En el principio, la televisión peruana era blanca, y no porque sus contenidos fueran edificantes y familiares, sino sobre todo porque todos los rostros que en ella aparecían eran de tez clara, hasta que un día, un zambocunda y dicharachero se las arregló para introducirse en ella, y dejó detrás de él la puerta abierta, para que se metiera todo el Perú. El callejón, el cerro, la quinta, la barriada. Esos millones de peruanos que solo salían en la tele cuando había que hablar de ellos en las crónicas policiales de los noticieros. Así, la televisión se convirtió en el espejo donde pudimos vernos la cara todos los peruanos, y aquel negro lindo y legendario de los sábados en un pretexto para la alegría, en un país de gentes tristonas. Así, mientras lanzaba estrellas a la fama y regalaba a diestra y siniestra, muerto de risa como si fuera el genio de la lámpara, aquel gigante sufría en silencio una verdadera tragedia cotidiana. Esta es la vida secreta de Augusto Ferrando. ¡En guardia la caigo! ¿Qué, güey? Oye, ¿y yo con qué? Oye. ¡Sácala! ¿Qué? ¡Sácala! ¿Cómo? Sácala, pues. Hay mucha gente. No. Está de allá. Quiero que te armes. Repítelo. Quiero que te armes. Violeta, ven acá. Ya estoy armado. Tú tienes tanto para qué cosa. Ya. ¿Dónde está la tuya? ¿Ah? La tuya. La recontra tuya. ¡Loco! ¡Ya tú, dónde está! ¡Yo te... ¡Ah! ¡Insolente! ¿Pero me vas a batir con ese lápiz, lacayo? Si no te la corto, por lo menos te la rayo. ¡Un comercial! Era un gordo grande, un moreno criollo, pícaro, quimboso y sandunguero. Era como son los peruanos, recurseros y mil oficios, y jamás se le notó la estirpe italiana que corría por sus venas. Nació en Lima un 15 de enero de 1918. Era el tercero de 7 hermanos, 4 de los cuales murieron siendo aún pequeños. Pero Augusto, el pequeño Augusto, había nacido para vivir, incluso más allá de su familia, más allá de todos los que algún día lo vieron, los que lo amaron, los que lo odiaron, los que lo despreciaron o los que lo idolatraron. Su papá era el preparador de los caballos de Leguía y él decía que nació pues en una esturbe, entonces él de chiquito se crió entre caballos. Sánchez Cerro saca a Leguía y como comprenderás, la persecución política en esa época también era igual que ahora. Entonces mi abuelo, ¿qué hace? El señor Chopetea agarra a mi abuelo y a mi papá y a toda la familia, los mete en un vapor y los envía a Chile. El destierro unió más a la familia. Era muy pegado a su padre y siempre lo acompañaba a su trabajo como preparador de caballos. Pero el negro Ferrando poco a poco se labraría su propio camino. Yo a los 14, 15 años en Santiago de Chile me llevaban a los velorios porque dicen que contaba muy bien los cuentos, los chistes. Y es tradicional en Chile que lleven un representante de todos los barrios. Y a mí del barrio del Club Hípico de Santiago me llevaban a los velorios. Yo ni sabía quién había muerto. No conocía nada, pero contábamos chistes. Y cuando tuve 17 años y seguí con eso, dije, pueda que esto, si se ríen 5, 6, y luego se ríen 10 o se ríen 15, voy a explotar esto con el tiempo. Regresaron al Perú cuando Sánchez Cerro fue asesinado. Fue a estudiar al colegio salesiano y allí conoció al que fuera el gran ídolo de Universitario de Deportes, Lolo Fernández. Entonces estudió contabilidad, pero tampoco era lo suyo eran los caballos. Y en 1933 decidió hacer lo que siempre quiso, ser locutor de radio. Tenía un programa de radio de caballos. No solamente transmitía el hipódromo, sino durante la semana él hablaba, él tenía un programa de radio. ¡Faltan 200! ¡Guiño el medio cuerpo!
siempre segundo Pertinaz, Pertinaz entrando, Pertinaz alcanzando, Pertinaz y Guiñol, los dos iguales, Pertinaz una cabeza, segundo Guiñol, tercero el Mago y llegaron, ganó Pertinaz. Ese fue solo el inicio, pero detrás de este muchacho había también otro mundo que muy pocos conocen. Estaba enamorado, perdidamente enamorado de una joven a la que prácticamente había visto nacer. Era su prima hermana, la hija del tío Alberto. Ella era la niña de sus ojos, la niña que salió embarazada de él a los 15 años. Se llamaba Mercedes Ferrando Dietz, Mechita. Eran primos hermanos y él logró el consentimiento del papá para casarse con su prima. Según me cuenta mi mamá, que me decía, tú ibas al hipódromo antes de nacer, porque mi mamá estaba encinta mía de 6 meses, iba al hipódromo. Cuando tenía 20 años nació su primer hijo, Chicho. Después llegarían Rubén y Juan Carlos. Él sentía una pasión desbordante por sus hijos, un cariño irrefrenable que lo entregaba todo. Un cariño que, como veremos más adelante, destruyó la estirpe. En esas épocas Ferrando estaba joven, derramando chispa, ingenio, humor. Estaba empezando a construir el mito. Ahí me dijo Odría, me mandó llamar el presidente Odría, ¿cómo no? Y fui, estábamos todos reunidos ahí en una mesa, ellos también. ¿Sabes por qué te me llamaba Ferrando? Me dijo, no tengo idea, señor. Como siempre me llaman para meterme preso, yo creía, no, yo vengo con mi ropita. No me dijo, queremos que seas diputado por el partido de nosotros. Entonces me levanté y le dije, señor presidente, usted es franco, usted es sincero, le voy a decir la verdad. Ahí me gusta hacer reír al público, pero no quiero que el público se ríe de mí. Él lo dejó todo por los caballos. Esa era su verdadera pasión. Caballo Castaño era. Castaño, claro, venía faltando 300, mi papá se quita la gaveta y le grita acá al jinete, le dice, tírate, cholo, tírate. Y me dice, papá, creemos que se había vuelto loco, pero ¿por qué? Allá a los 40, 50 metros de mi papá haberle dicho, a gritarle a Cárdenas que se diera que un infarto que había muerto. O sea, mi papá faltando 100 metros ya sabía que ya está con infarto. Narrando las carreras de caballos era un éxito y comenzó como locutor en Radio Nacional. Pero su futuro y su riqueza estarían muy lejos de allí. Quería ser actor, por eso ingresó a Radio Excelsior y luego pasaría por Radio Central en el Rizómetro de la Risa. Pero sería narrando carreras de caballos que comenzaría su verdadero camino. La arpeña comienza en las reuniones de carreras. Entre carrera y carrera, él hacían bromas. O sea, habían 3 o 4, entonces ya fue creándose que venía uno, que venía el otro, y entonces ya pues a él seguramente se le ocurrió, ¿no? Y esto, ¿por qué no lo hago afuera, no? Contaba chistes y cosas así, hasta que se superó y contrató, tuve muy buen gusto de contratar a Nicomé de Santa Cruz, que nadie lo conocía. Y comenzó Nicomé, después no, ¡oy! ¡Ay, canamas, camandonga! ¿Qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuricuricandonga. Así, Nicomé comenzó a jalar sintonía para el hipódromo. Y a la gente no le importaban los caballos, pero le importaban los intermedios. Y ahí comenzó Augusto Ferrando a hacer lo que llegó a hacer. En 1955, en Radio Victoria, nació La Peña Ferrando, un grupo de locos, de bromistas de barrio, de palomillas de esquina y de ventana. Dejaron la radio y construyeron su propia historia. Señoras, señores, muy buenas noches y muchísimas gracias a nombre de La Peña Ferrando. Mil perdones por habernos retrasado 4 minutos con 35 segundos. Yo trabajé realmente en la primera que se realizó, y recuerdo fue en el Teatro City Hall, ¿no?, de la Avenida Venezuela. Y llegué no para ser parte del elenco de La Peña Criolla Ferrando, sino para hacer los mandados. Y ganábamos un bolo muy bueno, pero ya cuando eso prendió, ya cortaron los bolos, como que alguien le dijo, estás pagando demasiado, no estás pagando, entonces hubo recorte.
Augusto cambió bastante de la forma que era, ya se volvió más drástico, no era el que conocíamos. ¿Y profesor nos extrañó? Muy poco. Como es el tercer año que repiten, ya me acostumbré a verlos. Ya comenzaron a hablar estupideces. Por eso, si me muero en la sierra, quiero que me entierren en la costa. Y si me muero en la costa, quiero que me entierren en la sierra. ¿Y por qué? Por joder nomás. Muchas veces, según quienes trabajaron con Ferrando, el dinero no lo veían ni pasar. Pero la función para todos tenía que continuar y había que seguir el sendero que Ferrando señalaba, que era el sendero de la fama y del dinero. Y para él, ingenioso y sacador, empezó el reto de descubrir talentos, imitadores, artistas. Aquí está Pepito Vázquez. A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado, ya no consigue marido por andar. Entonces un día pasa Chicho Ferrando, que vivía, como te digo, cerca, y me dice, oye, Chatito, ¿no quisieras trabajar en la peña? Y le digo, bueno, ¿por qué no? Y me llevó pues donde Augusto y como que me hizo una prueba, ¿no? Y bueno, le gustó pues. Me dijo, ¿te quieres trabajar con nosotros en la Peña Ferrando? Y yo le dije, ¿cuánto hay? Le dije, porque el día de arranque la día se mató. Me dijo, hay 3.000 soles, yo ganaba 1. ¿A quién hay que matar? Le dije. No, que lo peor, y se mató y me llevó a la Peña Ferrando. Hasta aquí un día improvisadamente falta uno de los personajes, que fue el chino José, creo, y don Augusto me manda al ruedo, como así se ve. Me dice, oye, a ver, y te haces ese personaje del ronco, ¿qué haces tú en la playa? Y salí pues en el mano a mano con doña Guaraca, la gente con Rosso, con Pelito, con toda esa gente, y me quedé como decía, artista de planta, ¿no? Hasta que un día a Ferrando se le ocurrió decir, miren, he pensado que con todos los muchachos vamos a hacer giras. La Peña Ferrando se va de giras y todo lo que se gane va a ser para ustedes, seguro. No, nunca fue para nosotros, pero nos pagó muy bien. La Peña Ferrando fue un auténtico boom. En los conos, en las zonas alejadas de Lima, en los barrios y en las esquinas. Ese era el público de Ferrando y compañía. Ese fue el clan que años después llegaría a la televisión. Al regresar, los supuestos maltratos de don Augusto. Se burlaba de Lucha Rey. Miércoles, ¿qué te quejas si todavía tú duermes en el suelo y te pones una rata de almohada? El intenso y sorprendente amor a Julia, la hermana de su esposa. Él dijo, ella es mi prima, es mi cuñada y es mi amante. Y más adelante, cómo se construyó el éxito de Trampolín a la Fama. Al mejor concursante de la tarde, 2 millones de indies. Se crió entre caballos. Era su prima hermana. Nació la Peña Ferrando. A mi prima la Ruperta. Yo ganaba 1. ¿A quién hay que matar? Le dije. La Peña Ferrando fue un auténtico boom. Doña Guaraca era una vieja viva, una vieja limeña de callejón, de Yonja, se dice, que toda se la sabía, y acá vieja chicharachera y muy ocurrente, ¿no? Y le gustaba siempre ella con su carterita, y en su cartera tenía su guaracazo, como decía Ferrando, ¿no? La noto amarga, preocupada, ¿qué tiene? Indignada, Zambito, más que nada, hijo. ¿Indignada por qué? Esta mañana me estaba paseando por aquí por el malecón de Magdalena y un negro grandazo me ofreció 5.000 soles para que me acostara con él. ¿Qué tal desgraciado? ¿Y por eso está caliente? No, es que no sé dónde he metido la plata, hijo. Y él nos llevaba a almorzar a un sitio y se gastaba 2.000 soles con nosotros. No, un trambollo así, una chita para cada uno, un chifa que costaba 2.500. Así era él. Y así como artistas de circo, sin una carpa que los alumbre,
agarraron sus maletas y partieron. Allí iban talentos tales como el Loco Ureta, Melcochita, el Chato Barraza, Polo Campos y Nicomedes Santa Cruz. Cuando trabajamos en la Peña Ferrando en televisión, era como que jugaba las finales Perú-Brasil. Los taxistas, rápido jugaba en la Peña Ferrando, vacío, era un 99.999 de audiencia de televidentes. Era un fenómeno. Entraban en el Teatro 1000 y afuera se quedaban 5.000 personas. No íbamos solamente a una presentación, sino que estábamos días antes y hacíamos un poquito, si se puede decir, turismo, ¿no? Y rescatábamos el lenguaje, las costumbres de la gente, ¿no? Y los menores, que éramos Barraza, Melcocha, el que habla, Ureta, que en paz descanse, éramos precisamente los encargados de hacer los personajes del lugar donde íbamos. Voy a pasar lista. Chúpale tú. Presente. Ron Cartavio. Presente. Cachimoco. Presente. Apanauco Mostaza. Presente. Holocausto. Presente. No hubo espectáculo alguno que le parara a los machos. Tan es así que rompían las lunas, había reventa, es decir, era un lleno tremendo. La Peña Ferrando para él fue su mayor ingreso, los años de la Peña fueron su bonanza. Muchos dicen que la fortuna de Augusto Ferrando basó sus cimientos en esta aventura, pero también esa historia tuvo un lado oscuro. Sus detractores aseguran que Ferrando se volvió calculador, que cerraba a sus amigos con el dinero y que solo les daba una propina, mientras él se quedaba con la mayor parte de las ganancias. Lucha Reyes habría sido una expresión de ese Ferrando desconocido. A pesar de triunfar con el elenco de la Peña Ferrando, ella murió de tuberculosis, en la miseria, cantando hasta el último minuto de su vida. Sitio que llegábamos 3 de la mañana, nos dejaban en el parque a buscar hotel, ¿no? Con frío y todo lo demás, y no nos dejaban en los hoteles, y cada uno bailaba con su pañuelo, ¿no? Entonces yo, cansado de eso, opté por retirarme de la Peña Ferrando. Ese era un lado oscuro que nadie podía imaginar. Muchos dicen que no le importaban las desgracias o los problemas de los actores. La Peña tenía que seguir funcionando, regalando dinero y más dinero. En Rusia hace tanto frío que los hombres están bajo cero. Eso no es nada. En mi barrio, las mujeres están sobre uno. El genial y recordado Loco Ureta fue otro de los que quedó en el camino. Dicen que Ferrando lo obligó a trabajar a pesar de saber que estaba enfermo. Luego de la función, el loco murió de peritonitis. A pesar de eso, no todos juzgaron de la misma forma al negro. Tú cantas bien, ¿eh? Tú eres bien cantante. Van, firma acá, 1 año. Vamos a poner soles de ahora. 2.000 soles mensual. Llegaba a ser grande, todavía no había pasado el año. No, Augusto me explota, mira, yo soy el bravo, el gran cantante. Sí, pero no era nadie, ¿ahora qué? Entonces se achoran, pues ya, no, pues yo soy el bravo, usted tiene que darme 10.000 soles mensuales. No puedes darte 10.000, porque tú tienes un contrato de 1 año de 1.000. Fueron una familia, una gran familia de gitanos del humor, que iban llevando risas, carcajadas y alegría a todos los rincones de este país maltrecho y triste. Y allí estaba Ferrando, el hombre que había hecho hasta lo imposible por mantener todo eso. Este secreto quedará escondido. Era tímido para enamorar. Yo te aseguro nunca. Así como lo veías tú. Entonces, don Augusto, hay una costilla que te entrar en la cortina, que no, que no se puede. Un día agarro y le llevo, pues, don Augusto, y le llevo al hotel a la mujer. Y le digo, don Augusto, y él, ¿qué pasa, don Augusto? ¿Qué cosa? Aquí le tengo a esta señorita que se va a quedar en el cuarto para tirar con usted, y ¡pam!, le cerré la puerta. Y el hombre al día siguiente, mira lo que me ha hecho, me cocho, lo que me ha hecho. Un excelente padre. Sí. Y sigue siendo. Y marido,
Uy, el mejor marido de la historia, del mundo. Yo soy el amor el que mejor. tenía mi padre. Nunca le sacó la vuelta. No, eso no se puede decir. Uy, de nuevo. ¿Tú agarrando carne? Sin embargo, en la vida de Ferrando había otro mundo paralelo, igual de intenso, igual de complicado, igual de misterioso. Aparentemente, él tenía una gran familia. Los grandes pleitos que yo tuve al final con mi padre fueron por eso, por esa relación que tenía. Era un secreto a gritos de lo que pasaba. Nadie sabía lo que en realidad ocurría dentro de las 4 paredes de su casa. Y tampoco nadie sabía que otra mujer ya había entrado en su corazón. Ya cuando yo tenía 9, 10 años ya me empecé a dar cuenta, o sea, por la forma como actuaba mi papá con mi tía. Muchachita ingenua. Yo le decía a mi papá, quiero volar cometa a las 11 de la noche, y me sacaba a volar cometa a las 11 de la noche. A los 15 años me regaló una lancha cuando terminé cuarto y media, y a los 16, cuando terminé quinto y media, tenía mi carro, un Volvo 1800. Padeció de una permanente crisis de amor por sus hijos. Augusto Ferrando desbordaba un cariño ciego y sobreprotector que anulaba todo a su paso. Yo de chico, desde los 14, 15 años, quería trabajar y mi papá nunca me dejó. No quiso nunca, para él no concebía de que otra persona que no fuera él nos diera dinero. Hasta de grande. Una vez conseguí un trabajo en un hotel de acá de Lima, porque yo hablaba idiomas, y no me dijo, no vayas al trabajo. Pero el mismo día que iba a trabajar, las vísperas del día, me dijo, me voy con tu mamá a Europa. ¿Te quieres venir conmigo? Hijo, no lo pensé 2 veces, ¿no? Los quería demasiado, los engrió demasiado, le dio más de lo que debía de darles. Por eso que son así. Nunca les faltó nada, les dio de todo, los llevó a pasear, los llevó a todas partes. Podía matar por los 3 niños que fueron, los 3 jóvenes que serían, los 3 adultos que llevaban su sangre. Juan Carlos para mí fue el más noble y más humano de los 3 hermanos. Chicho de cantarle canción de cuna a la otra cuando era más chiquita y todo. Pero Rubén, que en paz descanse, era muy movido, muy inquieto, era un niño grande, no... ¿Cómo te puedo decir? Rubén no era de los que pensaba para hacer las cosas. Primero las hacía y después pensaba. Cuando ya metía la pata, pues la metía. Así era. Rubén, estamos ya para descansar. Lo llevamos al Chongo, buscándonos con la camioneta. Marco, busca. Nos encuentran en el Chongo, bañando a las 3 mujeres a Rubén, echando los tacos. Y cuando estaba esperando ya, le llamó con la función. Don Augusto, espérese un momentito, que todavía me falta tirar torneo. Él tenía que aguantar a los artistas, a los hijos, a los comentarios. Era cierto, Ferrando soportaba todo, con tal que la vida le siga sonriendo como hasta ahora. La Peña Ferrando seguía dando dinero como una mina de oro. Y de otro lado, su afición por los caballos la seguía manteniendo en la radio. Eso era lo que verdaderamente lo apasionaba. Éramos hípicos los dos. Él, mi padre y yo éramos hípicos. Siempre teníamos temas de conversación y hablamos generalmente de eso, de hípica. Y yo preguntaba para aprender. Pero la radio le abrió también otras puertas. El fútbol, su otra pasión. Y jugaba Perú con Argentina. Y en determinado momento, cuando ya habíamos empatado el partido y Argentina se volcó sobre el arco peruano, él en un arranque muy característico, muy propio de Augusto, dijo una frase que luego quedó para la posteridad y que se me llegó a atribuir a mí en determinado momento, y era: no nos ganan, no nos ganan. Amigos del Perú, les habla Augusto Ferrando, lo que acabo de ver no tiene perdón de Dios. Se lo digo con las lágrimas en los ojos, que no nos ganan. Por mi madre, que no nos ganan. Ya decía yo que San Martín de Porres no me iba a fallar. Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial. Las frases quedaron para siempre. Y Ferrando también. Era 1973 cuando un caballo peruano llamado Santorín participó en el Gran Premio Carlos Pellegrini.
Ahora, casi 30 años después, nadie podrá borrar esa parte de la historia hípica. ¡Para todo el mundo! ¡Arriba el feliz! ¡Santorín! ¡No te pares, negrito! ¡Santorín! ¡Muere el cuerpo! ¡Santorín! En el segundo lugar llega el Big Big y tercera Botija. ¡Santorín no más! ¡Santorín! ¡Para todo el mundo! Nunca se había ganado en Argentina. Y se le dio mucho bombo a esto porque también ingresó Pocho Rospigliosi. Y Pocho era muy amigo de Augusto. Y Pocho era aficionado. Entonces cuando transmiten la carrera, también se cuelga ovación. Entonces todo el mundo se enteró sin saber de caballos que había ganado caballo peruano Santorín. Y Ferrando gritó para todo el mundo. Entonces hizo pues una cosa espectacular, ¿no? Su vida pública era inmejorable. Para entonces, Augusto Ferrando ya había entrado con el pie derecho a la televisión. En 1965 se unió al programa Escalera al Triunfo y 2 años después condujo Perú 67 con Humberto Martínez Morosini. Pero mientras eso ocurría, el negro llevaba otra vida, igual de intensa, pero mucho más secreta. Al regresar, la muerte de su esposa y la revelación del romance que mantenía con su cuñada. Cuando murió la esposa de Augusto, la Julia se hizo cargo de la casa. Ella fue ahí y ayudaba a Augusto en todo como si fuera su mujer. La violenta reacción de uno de sus hijos. Puse yo una vez en vereda porque yo se lo grité a voz en cuello en Tony Póramo lo que pasó. Y más adelante, el nacimiento del legendario trampolín a la fama. Él salía a cara limpia y tenía a su lado un negro, un cholo, una gringa y una criolla. Tenía todo Lima. Aquí le tengo a esta señorita para tirar con usted. Padeció de una permanente crisis de amor por sus hijos. Nunca le faltó nada, les dio de todo. Pero mucho más secreta. Mi mamá nunca me lo hizo. Mi mamá tenía un carácter muy débil. Ella más bien sufría nomás bajaba su cabecita, cerraba sus ojos y al menos o sea, no sé si uno sufriría porque la operación va por dentro, ¿no? Pero nunca lo hizo, nunca me lo dijo a ninguno de sus hermanos, de sus hijos. Nadie sabe en qué momento ocurrió, en qué momento el corazón de este hombre decidió posarse sobre otro. Decidió compartir su amor en 2 mujeres, en 2 vidas que en realidad eran una sola, porque la mujer a la que él le entregaría su vida, aún en su lecho de muerte, fue Julia, la hermana de su esposa. El primero que se dio cuenta fue Juan Carlos, que lo descubrió, y mi papá estaba besando con mi tía, y él me avisó, y ahí recién yo tendría pues 12 años, 13 años, por ahí. Estamos en muchos sitios, en un paseo, me acuerdo, con toda la familia. La tía Julia, bueno, eso lo sabe Juan Carlos, lo saben todos, ¿no? Lo saben todos por oídos de ellos mismos, ¿no? De los parientes mismos que han comentado, me parece. Pero había un acercamiento muy ameno con la señora Julia. A mí también los vi en Miami con Augusto, con la señora Julia, los vi muchas veces. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto quedará escondido una eternidad. Era un secreto a voces. ¿Lo habrá sabido Mercedes, su esposa? ¿Lo habrá presentido siquiera? Lo cierto es que, un buen día, ante la verdad que parecía envolverlo y enfrentarlo a su familia, Ferrando decidió ponerle punto final a las habladurías. Doña Julia es su prima hermana. Y él, por televisión, dijo una cosa muy definida. Yo amé solamente una vez en mi vida.
y mi esposa es mi compañera de toda mi vida. Como él me lo comentó acá, que estaban hablando tonterías. Él me dijo, Violeta, están hablando de tonterías. Yo estoy mal. Yo en Guatemala, ¿quién me cuida? Coro, Cora, Julia. Es todo lo que yo sé. Y cuando yo le digo, no, seguro que hay algo, no sé qué, que aprovecha el pánico, no sé, me contestó, no es así. Mira, vieja, ya se hubieran enterado todos. Sin embargo, quienes estaban más cerca del negro sabían perfectamente los vericuetos en los que se había enredado su corazón. Esa relación ha sido de toda la vida de doña Rosita. Ya que tenía 15, 16 años la Julia. Toda la vida, o sea, ha querido a doña Meche y ha querido a doña Julia. ¿Pero a quién amó? Yo creo que realmente amó fue a Meche. A Meche. Porque ella fue de segunda vez, ¿no? Pero de que se enamoraron, de jovencitos se enamoraron. O sea, vivieron muchos años felices hasta que ya fue más grande y entonces cambió la situación y todo. Augusto ya tenía bastante dinero. Sí, hubo una relación entre ellos muy antigua que no fue obvia, pero al morir mi madre, mi papá la hizo obvia en muchas reuniones. Yo escuché a mi papá en reuniones no de familia, reuniones en la casa del señor Pasalaco en Miami, si lo cito con exactitud. Mi papá agarró, dijo, ¿y quién es ella? Le preguntaron unas señoras que estaban en la reunión. Él dijo, ella es mi prima, es mi cuñada y es mi amante. Lo dijo varias veces. El hecho de que yo pienso que por más afectiva que sea una reunión, si la sienta en su regazo y le hace cariño, pues yo pienso que esos ejemplos son más que obvios, ¿no? Julia Ferrando Dietz era la hermana menor de Mercedes, la Meche de Ferrando. Se llevaban 6 años de diferencia. Nunca hablaron sobre sus sentimientos. Si Mercedes supo del amor entre su hermana y su esposo, ese secreto y ese dolor lo guardó para siempre con ella. Como que mi madre estaba resignada a eso. Ella sufría mucho por el silencio. Ella nunca lo iba a entender. Mercedes era una mujer muy delicada, muy enferma. Por eso, sin presentir nada, le abrió las puertas de su hogar a su hermana, a la buena Julia, para que la atienda, para que la ayude con sus hijos, con su esposo. Todo sin presentir que más adelante Julia se quedaría con la familia que ella tanto amaba. A mi mamá en broma le decíamos pildorita. Pildorita porque mi vieja usaba la pastilla de las 4, la pastilla verde. Aparte era diabética, tuvo problemas de vesículas, tuvo problemas de disritmias cerebrales, tuvo glaucomas, tuvo muchas enfermedades y Julia siempre estuvo al lado de ella. Siempre, siempre, siempre. Como buenas hermanas. Nunca tuvieron discusiones, ni peleaban, ni nada. La Meche era una persona muy buena, muy reservada, muy calladita. Ella sí había que salir, porque como estaba tan enferma, siempre estuvo muy enferma de la diabetes y esas cosas. Entonces ella siempre, su hermana la ayudaba, que la otra no tenía nada, entonces cuando tenían que ir de viaje, iba para acompañar a su... Augusto gastó miles de soles en Meche. Los viajes eran el escape perfecto. Sus 3 hijos, su mujer y Julia. Poco a poco, a esta sociedad familiar ingresarían los hijos de su cuñada, Coro y Cora. Tenía su clan, ¿no? Que eran sus hijos, su mujer, su familia, su cuñada, sus sobrinos. Eran un clan que vivían y paraban juntos. Y el dinero como que lo ha compartido con su familia. Él pues se iba con toda su familia a Europa, ¿no? A sus hijos nunca les gustó esa relación, esa entrega de la tía hacia ellos y hacia su padre. Chicho fue el que más se opuso a Julia, pero nadie podía decir nada. Nadie podía meterse con ella. A diferencia de doña Meche, doña Julia tenía un carácter fuerte. Sí. Con eso no se podía meter uno. ¿Por qué? Decía tus 4 verdades adelante de todo el mundo. Julia tenía, en la enfermedad de su hermana, la excusa perfecta para permanecer en esa familia. Además, Meche no era la única que estaba enferma. Todos en esa casa padecían de diabetes. Él padecía de diabetes.
muchos años no ha tenido la diabetes. Yo diría que desde que lo conocí con diabetes porque toda su familia padece de diabetes. Por eso es que sus hijos tienen el mismo problema. Le decía, Chicho, no coma chocolate, porque el chocolate tiene diabetes. Y yo lo agarraba, pues, agarrarlo sublime, un pastel, lo quería con el papá y tape la cólera, porque le hacía criar a tu papá. Poco a poco, la salud de la esposa de Ferrando se fue debilitando. Ya casi no podía ni pararse. Ya no tenía ningún control sobre la familia. Julia tomó entonces las riendas de todo, incluso en lo económico. Sus hijos resultaron más beneficiados con las sustanciosas propinas que regalaba el buen tío Ferrando. Él gastaba dinero en otros familiares, no muy cercanos como los hijos, y les daba un poco más. Se iba de viaje todo con la Julia. Era la segunda y su amante, y entonces él paraba más que con ella que con la esposa. El 5 de mayo de 1984, Mercedes, su esposa, la madre de sus 3 hijos, la mujer que le entregó su vida desde que apenas tenía 15 años, murió. Y yo bajé hasta estaba todavía calientita porque la vi. Me saqué la abracé, le di un beso en su cachete y lo sentí calientito, acababa de fallecer. Esa fue la última vez que vi a mi mamá. Estaba con una frazada así cubierta. Yo llegué al velorio y Augusto no estaba abajo, entonces, primera vez que entraba a su casa, pedí dónde está, me dijeron en su dormitorio, me llevaron al dormitorio y lo encontré echado, llorando. Entonces yo me acerqué y dije, gordo, quiero hablar contigo. No reaccionaba, no reaccionaba. Lo único que se puso a hablar tonterías. Entonces yo agarré, le pegué una cachetada así, ya de nervios, yo también, ¿no? Le di la cachetada, entonces que me di cuenta de lo que había hecho. Entonces me volteó y me quedó mirando que le había cacheteado. Dije, perdóname, gordo, no te pongas así porque me pongo mal yo. Fue un dolor profundo para todos. A Ferrando se le partió el corazón. Nadie podía dudar al verlo que la amaba, que siempre la amó. ¿Quién podía entender lo que pasaba en su corazón? Era el cumpleaños de Chicho, el 5 de mayo murió mi mamá, santo de Chicho, y vivía en Costa Rica, la llamé por teléfono y contestó Julia. Y me dijo, tu mamá está durmiendo, ¿quieres que la despierte? Y dije, no, déjala dormir nomás. A los 20 minutos me estaban llamando que mi mamá había muerto, cosa que no entenderé nunca qué pasó ahí. Yo creo que mi mamá, una de las causas de su muerte fue eso, que sufrió en silencio. Entonces no tenía las fuerzas para desfogar y para ponerle a mi papá, como se dice, en vereda, como lo puse yo una vez en el hipódromo. Cuando murió la esposa de Augusto, la Julia se hizo cargo de la casa. Ella fue ahí y ayudaba a Augusto en todo como si fuera su mujer. Ferrando diría siempre que, con la muerte de Meche, había muerto también la única mujer a la que él amó. Pero la historia, con los años, mostró otra realidad. Ahora nosotros especulamos que tantos cuidados y tantos cariños tanto hacia nosotros era porque iba amasando un colchoncito que le iba a servir al final para quedarse pues con todo el bodoque, ¿no? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Julia? Eso es probable que ni siquiera Ferrando lo supiera. Su tragedia familiar la trataba de olvidar con el éxito que lo abrazaba, ni bien abría la puerta y dejaba atrás todo aquello. Trampolín estaba en el aire y su fama era espectacular. ¡Un comercial! Al regresar, el secreto del éxito de su programa televisivo. Que iba, sabía que le iban a tomar el pelo. Ya, gorda, báilate un merengue. Y la gorda era una risa, se caía. Ella es mi prima, es mi cuñada y es mi amante. Mercedes, su esposa, murió. Y lo encontré echado, llorando. Y su fama era espectacular. ¡Un comercial! ¡Una feliz Navidad!
Teníamos que mostrarnos como gente linda, como gente buena, como gente bien hablada, etcétera, etcétera. Nos pulíamos. Yo hablaba en idioma de domingo, decía, ¿no? Hasta que apareció el negro y era como traer pues el callejón al canal, obviamente. Apareció como la secuencia de canto de Perú 67, un programa donde se combinaba la prudencia, el buen gusto y la información. Los otros animadores eran nada menos que Humberto Martínez Morosini, Pablo de Madalengoitia y Alfonso Tealdo. Ferrando era allí el representante del pueblo, del vulgo, del populorum. Fue el primero que usó guayabera. En televisión salía en guayabera, y le sacaron la mura en los periódicos. Todos los periódicos. Que cómo era posible que está entrando a tu casa, porque tú por la pantalla entras a la casa y en guayabera, ¿no? Todos salían en terno y corbata. Y papá fue el primero que rompió y se puso guayabera. Una vez fue a animar a trampolín en Sayonara. Yo pienso que ese fue el éxito, porque transportó su casa a la televisión. La secuencia era un éxito. Se presentaba un concursante y si cantaba feo, entraban 2 policías a sacarlo a empujones. Ferrando se mataba de risa y al ver que tenía todo un coro de espectadores carcajeándose con él, decidió introducir sketches en su bloque. Allí estaba la clave. Vino y rompió todos los esquemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cholo cojudo! ¡Cholo marico! Y así por el estilo. Joder no es una lisura, es un verbo como cualquiera. Yo jodo. Era un lenguaje muy limitado, ¿no? Que correspondía a su pequeña cultura. Tú jodes. Imagínate un mal Pablo de Madalengoitia horrorizándose por la presencia del negro que dice, hola, ¿cómo va, compadre? Hola, maricón, me muero. Él jode. Ferrando inventa este lenguaje porque es natural, es propio de la olla, es propio del sibarita, es propio de la inomoto, es propio también de estas carencias que hay en las casas. Nosotros jodemos. Madalengoitia, cuando estábamos jugando, pucha, ya llegó el negro, nos fregamos. Habrá que irse al otro canal. Vosotros jodéis, todos estamos jodidos. Así es que yo lo que quiero decir es eso. Pero a Ferrando, esas mojigaterías lo tenían sin cuidado. Estaba seguro de haber elegido bien el objetivo y que el tiro daría en el blanco. Ese mismo año, y para sorpresa de todos, la secuencia se convirtió en programa bajo el triunfal y apoteósico nombre de Trampolín a la Fama.